y amén. Hermanos, como bien ustedes saben, estamos en una pequeña serie, una corta serie de lo que es la paz en medio de una pandemia. Así que yo te invito a que abras tu Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Vamos a reforzar algunas ideas que hablamos el domingo pasado y vamos a hablar algunas cosas que son importantes resaltar de este pasaje. Así que la palabra del Señor dice así, desde el versículo 24, Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Escucha bien lo que dice Dios. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste, escucha bien, si Dios viste así las hierbas del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástale cada día sus propios problemas. Que el Señor bendiga su palabra. Vimos la semana pasada que estamos en el Sermón del Monte. Dice Mateo capítulo 5 que Cristo se sentó a enseñarle a sus discípulos. Pero no tan solo se acercaron sus discípulos, sino que alrededor de esos discípulos también se acercaron muchas personas. Y dentro de este Sermón del Monte, Dios quiere enseñarnos, Jesucristo quería enseñarle a esos discípulos y por consiguiente a nosotros, cuál debe ser el carácter de un siervo, cuál debe ser el carácter que es conocido el cristiano. ¿Qué cosas tiene que hacer el cristiano? Ahí habla de las bienaventuranzas, como hablamos un poco la semana pasada. Habla de que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Habla de la oración, habla del ayuno, habla de no juzguéis. Habla de edificar nuestra vida sobre Cristo, que es la piedra angular, esa piedra que nosotros edificamos nuestras casas. Habla de que entremos por la puerta estrecha, la que lleva al camino de la vida. Habla muchas cosas. Y específicamente, estos versículos que estuvimos discutiendo la semana pasada y esta semana nos hablan de la ansiedad. Cristo quiere que tú y yo aprendamos cómo batallar con la ansiedad. Y cuando hablamos de ansiedad, la semana pasada hablamos que por qué no debemos estar ansiosos. Y lo primero que nosotros vimos es, y cómo tener paz en medio de todas estas circunstancias, es que la ansiedad, esa inquietud, es pecaminosa. Nosotros dice la Biblia que ansiedad es una inquietud porque nosotros estamos preocupados por el futuro, por el día de mañana. Entonces, este texto nos ha enseñado que por más que nosotros intentemos y nos afanemos, no podemos añadirle a nuestra vida una hora. En otras palabras, la semana pasada vimos que la ansiedad realmente no produce nada. Nosotros tenemos que evitarla porque realmente al ponernos ansiosos no logra nada en nuestra vida. Realmente no logra nada en nuestra vida. Es inútil. Y además, Cristo está diciendo que cuando nosotros, tú y yo, como creyentes estamos ansiosos, realmente la ansiedad es para el no cristiano.
Y cuando tú y yo estamos ansiosos, nos estamos identificando, en vez de identificarnos con Cristo, nos estamos identificando con aquel que no es cristiano. Así que el Señor dice, por nada estéis afanosos. Tenemos que erradicar la ansiedad de nuestros corazones, por más difícil que pueda ser nuestra prueba. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros somos mucho más valiosos. El Señor dice, ustedes son más valiosos que el lirio del campo. Ustedes son más valiosos que las aves del cielo. Nosotros somos más valiosos porque fuimos comprados por precio de sangre. Aún cuando Dios nos hizo en el huerto del Edén en Génesis, nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Él no hizo los animales de esa manera. Él no hizo la naturaleza de esa manera. Él puso su imagen en nosotros. Y como Él nos dio vida, dice la Biblia que Él sopló aliento de vida. Él no hizo eso con ninguna otra cosa creada, solamente con nosotros nos sopló aliento de vida. Significa que nosotros somos especiales para Dios. Y si Dios cuida las aves del cielo y los lirios del campo, el Señor está diciendo, yo también los voy a cuidar porque ustedes son más valiosos que lo que son ellos. Así que debemos de tener paz en medio de esta pandemia porque nosotros tenemos más valor que otra cosa creada porque fuimos comprados por la sangre de Cristo. Así que dice el texto, mirad, miremos a Dios, miremos lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Miremos lo que está pasando y cómo Dios, aún en medio de esta pandemia, más tiempo se está hablando de Cristo. Aún los gobernantes están hablando de Cristo. Quizás no están presentando el evangelio completo, pero sí están hablando de Jesús como el Señor, como el Rey. Significa que hay comezón de oír de Cristo. Y para eso nosotros estamos aquí, para poder presentar el mensaje completo del Señor. Así que eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver específicamente el versículo 33. Específicamente el versículo 33. Y el versículo 33 para muchas personas entienden que es la cúspide del Sermón del Monte. Es la cúspide. Versículo 33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor está diciendo, está dando específicamente un mandato y una promesa. Un mandato y una promesa en este versículo 33. Y él lo que está diciendo es, mientras los que no son creyentes se afanan por las cosas de esta vida, ustedes, mi pueblo, tengan pasión por mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Mientras otros están viviendo una vida constante de afán, ustedes tengan pasión por mí. Así que yo quiero simplemente enfocarme primeramente en ese mandato. En ese mandato de buscar. Entonces, quiero contestar varias preguntas. Y es importante que si tú puedes, tomes nota de ellas y después te reúnas con tu familia y puedas discutir lo que Dios quiso hablar a través de este mensaje. Así que son varias preguntas. Primero, ¿qué busco? ¿Qué busco? Es lo primero que vamos a estar presentando que este texto nos enseña. Segundo, ¿cómo lo busco? ¿Cómo lo busco? Cuarto, ¿cuándo lo busco? Tercero, ¿cuándo lo busco? Y cuarto, ¿qué obtengo? Así que, ¿qué busco? ¿Cómo lo busco? ¿Cuándo lo busco? ¿Y qué obtengo? 4 preguntas importantes. La primera pregunta que este texto nos contesta, ¿qué busco? Si analizamos el versículo 33 dice, pero buscad primero el reino y su justicia. Buscad el reino y su justicia, el reino y esa vida justa que ese reino trae. Es importante entender que esta expresión, el reino, es importante en el Evangelio de Mateo, pero más importante aún es expresado en el Sermón del Monte.
Para Cristo, este término reino de los cielos es importante y lo expresa en muchos pasajes del Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte comprende del capítulo 5 de Mateo al capítulo 7 de Mateo. Y si nosotros buscamos el capítulo 5, simplemente de manera panorámica, viendo cuántas veces Dios le da énfasis a lo que es el reino de los cielos, cuando la primera bienaventuranza en el capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Si le dan un poco más para adelante, el versículo 10 dice: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Versículo 19: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así los enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Versículo 20: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El capítulo 6, hablando de la oración del Padre Nuestro, el Señor dice: venga tu reino. Versículo 13: y no os metáis en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. O sea que aún en el Padre Nuestro, el concepto del reino de Dios está impregnado. Vemos el capítulo 7, casi al final del Sermón del Monte, Cristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que en aquel día, está hablando de ese último día, el día del juicio final, muchas personas van a entender que son creyentes y van a llegar a ese juicio y van a entender que van a entrar al cielo, y Cristo le va a decir ese día: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa reino? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? El reino de Dios significa su gobierno. Significa el gobierno de Dios tanto en la vida interna del ser humano como en todo lo externo del ser humano. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando que Dios, como el soberano y como rey, gobierna todas las cosas. Gobierna cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, todo. Entonces, cuando él está diciendo la palabra reino, está hablando de que Dios es el gobernador y soberano de todas las cosas. Dios es el rey. Y es importante porque en estos últimos tiempos de la política, usted sabe que cuando hay un gobernador y ese gobernador sale o el gobernador entra, o durante el cuatrenio, siempre están hablando: no, porque mi gobierno. Porque mi gobierno hizo esto, mi gobierno hizo aquello otro. El gobierno lo que está hablando es que bajo su mandato se hizo una cosa o se dejó de hacer otra cosa. Eso es lo que implica mi gobierno, es bajo mi mandato. Cuando yo fui el que podía mandar, se hizo esto de esta manera. Entonces, cuando hablamos de reino, estamos hablando del gobierno, estamos hablando como Dios gobierna todas las cosas. Entonces, cuando vemos aquí, es importante recalcar que no simplemente Dios está hablando de un gobierno, no simplemente Dios está diciendo: busca el gobierno mío, busca mi soberanía. No está hablando simplemente de un gobierno, está hablando de un rey. Dios está diciendo: busca al rey, busca a aquel que gobierna todas las cosas, busca al soberano, busca a ese rey. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar al rey. Y desde el Antiguo Testamento Dios se presenta a sí mismo primeramente como rey. En muchos pasajes, si vemos simplemente citarlo, el Salmo 47:8. Dice: Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Significa que desde el Antiguo Testamento Dios se está revelando a sí mismo como rey, como el soberano, como aquel que gobierna todas las cosas, como aquel que no se escapa nada de su presencia. Recuerden aquel salmo que dice: si tengo hambre, no te voy a pedir a ti, porque mío es todo lo que hay en la tierra. Entonces Dios es
rey. Pero ese rey, ese gobierno que es él mismo, decidió venir a la tierra y ese rey decidió hacerse carne y caminar entre nosotros. Si nosotros vemos Ezequiel capítulo 34, versículos 11 y 12, dándole una reprensión a los pastores de aquel tiempo, Dios le dice esto al pueblo. Porque así dice el Señor, Ezequiel 34:11, así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño, el día en que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueran dispersadas un día nublado y sombrío. Y si vemos el versículo 15 y el 16 dice, yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. ¿No le parece esto el Salmo 23? Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar. Declara el Señor Dios. Versículo 16, y buscaré la perdida y haré volver la descarriada y vendaré la peniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. La apacentaré con justicia. Así que Dios se presenta en el Antiguo Testamento como rey. Pero cuando ve que el hombre está, porque él sabe que el hombre está perdido, sin esperanza, envuelto en su pecado, y no tan solo que el hombre está pecando y está desobedeciendo a Dios y está viviendo a espaldas de Dios, sino que Dios ve que Él levanta pastores para que pastoreen ese rebaño y lo esos pastores lleven ese rebaño a donde está Dios, a su presencia. Cuando Dios ve que los pastores no están haciendo ese trabajo, Dios dice, por tal razón, yo mismo voy a ir. Yo mismo voy a ir a buscar mis ovejas. Y es lo que Dios dice, es lo que Cristo dice en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor que doy mi vida por las ovejas. Así que ese rey que gobierna todo y que hizo todas las cosas, prometió venir a la tierra y caminar por esta tierra. Y después hay una enseñanza, o Dios comienza a dar cada día más detalles de cómo era que Él iba a venir. Por eso dice en Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo os ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que Dios ve el pueblo perdido y los pastores no apacentando las ovejas, no cuidando su rebaño. Él decide venir y hacerse carne. Y en Isaías nos dice cómo era que Él se iba a hacer carne. Iba a ser a través de una virgen. Pero ese que iba a nacer es un admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y de la paz no tendrá fin sobre su trono por siempre. Significa que ese niño que iba a nacer es rey, porque es Dios mismo haciéndose carne. Entonces, cuando Cristo nace y Él comienza su mensaje, el mensaje de que Él es Dios, el mensaje de que Cristo es Rey, está impregnado en cada una de sus enseñanzas. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 3 versículo 2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, arrepiéntanse porque el rey ha llegado. El rey se ha acercado. Vemos el capítulo 4 versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelve a repetir la misma palabra, arrepiéntanse porque el rey está con ustedes.
Cristo es rey. Cristo es Dios hecho hombre. Y cuando Él está diciendo busca el reino y su justicia, no está hablando de algo, simplemente está hablando de alguien, está hablando de Él. Si nosotros vemos en Lucas 17:20, dice, habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Significa que Dios mismo, Cristo mismo está diciendo, yo soy el rey. Ustedes están clamando por ver señales y yo como rey estoy delante de ustedes. Yo soy el rey. Yo soy el rey que prometió venir. Yo soy el rey. E inclusive Jesús, cuando llega a la cita a morir y entra en ese pollino, mira lo que la gente grita. Dice Lucas 19:37. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que había visto. Y versículo 38 dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. O sea que cuando la gente vio a Cristo montado en esa asna, en ese pollino, cuando ven a Cristo, la gente comienza a gritar, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Significa que ellos sabían que Dios le había prometido a David un rey y que su trono iba a permanecer para siempre. Y ese rey se hizo carne. Y ese rey está entrando a Jerusalén a morir. Y la gente sabe, citando la misma escritura, que ese que está entrando por ahí es el Rey Todopoderoso. No tan solo eso, sino que el pueblo rechaza a ese rey. Y el concepto de Cristo como rey aún está en el juicio con Pilato. Si vemos en Juan capítulo 18, versículo 37, Juan 18:37 dice, Pilatos entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato también escribió, dice el capítulo 19, versículo 19, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Así que Pilato, en la conversación con Cristo, el tema del reino es importante. Porque Pilato entendía que el César es el rey. Y por eso Pilato quería atrapar a Cristo, porque si Cristo decía simplemente yo soy rey, entonces él merecía morir a los ojos de Pilato. Y Dios le contesta, cuando Pilato le pregunta, ¿significa que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Para esto yo he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo es rey. Que Cristo es el rey encarnado, el rey hecho hombre. Y aún cuando lo ponen en esa cruz y ponen ese letrero, aún el letrero dice Jesús el Nazareno, rey de los judíos. El concepto rey, Cristo como rey. Y vemos como el versículo 20 de Juan 19 dice, entonces los judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Significa que los judíos y los escribas le dijeron a Pilato, no escribas que él es rey, sino que él dice que es rey. Ellos no sabían que Cristo no era tan solo en aquel momento y ahora el rey de los judíos.
Él no es tan solo el rey de los judíos. Él es el rey de toda la tierra. Y Él es el rey de todo aquel que ha nacido, desde el primero hasta el último que nacerá. Él es el rey de cada rincón de este planeta. Nada sale de su dominio. Él es el rey y gobierna con su soberanía todas las cosas. Entonces el pueblo rechazó ese reinado. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Él venía a darle una libertad política. Porque cuando en aquel tiempo, al igual ahora, uno ve un rey, uno ve a un rey en una casa grande, uno ve a un rey en un palacio, uno ve a un rey que con un manto rojo en el piso cuando entra, uno ve a un rey con todo su glamour, pero Cristo es un rey diferente. ¿Por qué? Porque los reyes de la tierra se benefician del pueblo. Se beneficiaron del pueblo y se siguen beneficiando del pueblo. Pero Cristo es un rey diferente. Cristo no vino a beneficiarse del pueblo, Cristo vino a darle vida al pueblo. Cristo vino a servir al pueblo. Cristo no vino a enseñorearse del pueblo, Cristo vino a servir al pueblo como rey. Por eso es que nuestro rey es diferente. Nuestro rey no es aquel que simplemente está sentado en su trono y no se apiada de sus hijos. Él dice, entrad confiadamente a mi trono en el día que más lo necesiten, porque yo comprendo cada circunstancia de su vida, porque yo también caminé por los lugares donde ustedes han caminado o caminan. Así que Dios como rey se encarna en Cristo. Cristo se da a conocer a sí mismo como el rey, como ese rey que se ha acercado, como ese gobierno que se ha acercado, como ese señor de todas las cosas. Pero ese rey vino a reinar de manera diferente, porque su corona no fue una corona de oro, fue una corona de espinas. Porque la razón por la cual ese rey vino es porque el pueblo, su pueblo, estaba perdido. Es porque su pueblo había pecado contra Dios. Y Él vino a salvar a su pueblo. ¿Cómo vino a salvarlo? Muriendo por ese pueblo en la cruz del Calvario. Nunca nos olvidemos que quien se entregó por nosotros en la cruz del Calvario fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que gobierna todo. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que hablaba y las cosas eran hechas. Aquel que podía esparcir lo que fuera, sean guerra, sea naturaleza. Aquel que le podía decir a la naturaleza, calla, enmudece. Aquel que multiplicó los panes y los peces simplemente con pensarlo o decirlo. Ese rey nos sirvió muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. O sea que Cristo es un rey diferente porque Cristo es un rey reconciliador. Cristo es un rey reconciliador. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19. Dice, y todo esto procede de Dios, quien reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Significa que ese rey murió por nuestros pecados para así poder reconciliarnos con el Padre. Para así poder reconciliarnos con el Padre. ¿Por qué? Recordemos, hermano, que antes de Cristo nosotros vivíamos sin fe y sin esperanza. Por eso es que Cristo, en este pasaje de Mateo 6, Cristo dice, no se preocupen como hacen los gentiles. No se preocupen, porque ustedes no están fuera de la familia de Dios, ustedes están dentro de la familia de Dios. Porque yo como rey vine a rescatarlos de sus pecados. Yo como rey vine a rescatarlos de sus pecados. Yo vine a comprarlos con precio de sangre. Y ese sacrificio de Cristo en nuestro lugar y esa resurrección de Cristo
fue esparcida hasta nosotros hoy y será esparcida hasta que Él venga. Porque nuestro Rey murió por nuestro pecado, pero al tercer día resucitó de los muertos. Nuestro Rey resucitó de los muertos. Porque el único que puede decidir después de estar muerto volver a respirar es Cristo, porque Él es el Rey, Él es el soberano. No hay nadie como Él. Entonces ese es el mensaje principal de nosotros como iglesia. Nosotros creemos en un Dios que murió, pero resucitó. Nosotros creemos en Cristo, que es nuestro Rey, que murió por nosotros en esa cruz y por nuestros pecados, pero como Rey que es, se levantó al tercer día y hoy está vivo. Nosotros no adoramos a un Dios muerto, nosotros adoramos a un Dios vivo, y ese es el mensaje principal de las Escrituras. Nuestro Cristo resucitó. Y aún en el primer mensaje de Pedro, en ese primer mensaje de Pedro, en Hechos capítulo 2, mira lo que dice Pedro. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué hizo Cristo? Resucitó de los muertos como Rey. A los 40 días ascendió a los cielos. Cuando Él llegó, los cielos se abrieron y se sentó en el trono. Cristo está sentado en su trono. Y desde ese trono está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y añade Pedro y dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A ese Dios, Pedro le está diciendo a esa gente que estaba ahí, que vieron a Cristo crucificado, esa gente que comenzó a gritarle a ese Rey, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pedro le está diciendo a ellos, sepan ustedes con claridad, que ese que ustedes gritaron para que lo mataran, Dios le ha hecho Señor, Dios le ha hecho Rey y el Salvador. Y ese es el Rey. No tan solo un Rey que está sentado en su trono, sino que desde su trono gobierna todas las cosas. Pablo en Colosenses capítulo 1 nos explica que todo depende de ese Rey. Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sea lo que está en la tierra o lo que está en los cielos. Es Cristo el que sostiene todo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Significa que si Cristo por un segundo no sostuviera todo, como dijo el pastor Sujel Michelén, nosotros quedaríamos deshechos. Si hoy este planeta sigue girando, si hoy el sol sigue saliendo, si hoy las nubes siguen estando ahí y tú y yo estamos todavía aquí, es porque nuestro Rey está gobernando todas las cosas y las sostiene con el poder de su santa y bendita palabra. ¿Sabes por qué? Porque el que murió en la cruz del Calvario resucitó y es Rey de entre los reyes y el Señor entre los señores. Cristo es Rey sobre todas las cosas. Y no tan solo eso, sino que al final de nuestros días, al final,
cuando veamos ese cielo nuevo, cuando veamos esa nueva Jerusalén en los cielos, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero, porque el Cordero es rey. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es rey, está sentado en su trono, en medio de la calle de la ciudad. Y cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3. Y ya no había más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche. No tendrán más necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Significa que aun cuando nosotros vayamos a entrar a esa nueva Jerusalén y veamos ese trono, vamos a ver a Cristo sentado en ese trono como rey. Y mira lo que dice: y ellos verán su rostro, tú y yo veremos el rostro de nuestro rey, y su nombre estará en sus frentes. El nombre de Cristo estará en la frente de cada uno de sus hijos. Así que cuando Cristo está diciéndole a ellos, buscad el reino y su justicia, no está simplemente hablando de algo que debemos buscar, está hablando de alguien a quien debemos buscar. Es Cristo. Es Cristo. Y para poder entrar en su gobierno y en su reino, en ese reino de los cielos, primero debemos ser aceptados por ese rey. Esta verdad es crucial. Así que, hermanos y amigos que nos escuchan, ¿cómo podemos tener paz en medio no tan solo de una pandemia, sino de cada circunstancia de nuestra vida? Es contestando a quién tenemos que buscar. No simplemente qué buscamos, sino a quién buscamos. ¿Saben a quién debemos buscar? Al Rey Jesús. A Jesús. Busca al Rey Jesús. Busca a Jesús, al que gobierna todas las cosas. Busca a Jesús, al soberano. Busca a Jesús, al que controla todo. Busca a Jesús, al que puede calmar la tormenta. Busca a Jesús, al que puede sanar. Busca a Jesús, al Dios encarnado. Pero sobre todas las cosas, busca a Jesús, el Salvador. Primeramente, busca a Jesús, el Salvador, porque Él como Rey vino a salvar a su pueblo. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino a darle vida, porque el pecado lo que ha traído en nuestra vida es muerte. Si tú analizas tu vida sin Cristo, es una vida llena de pecado. Es una vida donde has tratado o trataste o estuviste tratando de complacerte, de buscar la felicidad en otras cosas. Y si tú no le has entregado tu vida a Cristo, es posible que tú sigas, es posible no. Tú estás buscando esa necesidad espiritual que solamente Cristo puede llenar, la estás buscando en otras cosas, y Él te está diciendo: yo soy el Rey, búscame a mí. Búscame a mí, porque yo soy el único que puede salvar. Yo soy el único que puede dar vida. Yo soy el único que puede perdonar tus pecados. Yo soy el único que por medio del arrepentimiento, por medio de aquel arrepentimiento, cuando tú expresas de corazón que has fallado a Dios, yo soy el único que puedo perdonarte. Pero busca al Rey, busca a ese Rey, busca al Señor, busca a Cristo. Y sobre todas las cosas, hermano, busquémosle con todo nuestro corazón, porque Él es el Rey. Y cuando hablamos del reino, no estamos simplemente hablando de Cristo como el Rey, sino estamos hablando de un gobierno que Él tiene sobre todas las cosas.
Y cuando hablamos del reino de los cielos se le conoce como el ya, pero todavía no. En el sentido de que Dios en Cristo está gobernando la tierra, pero el cumplimiento total de ese gobierno es cuando Él venga. Entonces nosotros como iglesia debemos procurar de que ese reino se expanda por cada rincón de este planeta. Porque recuerden algo. Miren lo que dice Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mire lo que dice el versículo 19. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa? Que es la iglesia. Somos tú y yo quien tenemos las llaves del reino de los cielos. Somos nosotros lo que podemos expresarle al planeta que Cristo es el Señor, que Cristo es Rey. No el planeta no podrá buscar la grandeza de su Rey si su iglesia, aquella que está llamado a representarlo aquí en la tierra, no da testimonio del reinado de Cristo sobre sus vidas. Así que busquemos al Rey. Así que la primera pregunta, ¿qué buscar? No busquemos simplemente algo, busquemos a alguien, busquemos al Rey. Cristo es el Rey que murió, pero como Rey resucitó y como Rey está sentado en su trono y como Rey volverá por nosotros, porque Él es Rey. Entonces el texto no tan solo me dice qué debo buscar, sino también me dice cómo le busco. ¿Cómo le busco? Ya entendiendo que Cristo es Rey y que tengo que buscar a una persona por medio de su palabra, por medio de las Escrituras. Esto me revela la grandeza de Jesucristo. Ahora el texto me enseña cómo lo busco. Dice, buscad. Y es importante esa palabra buscad, porque la palabra del verbo buscar significa buscar continuamente. La conjunción de ese verbo está en presente, implica que es una búsqueda constante. Dios quiere que nosotros constantemente estemos buscando su rostro. Constantemente estemos estudiando su vida. Que constantemente Él sea lo principal en nosotros. Por eso cuando hablamos de qué busco o a quién busco, estamos hablando de Cristo. ¿Cómo le busco? Estamos hablando que debe ser con pasión, debe ser con afán. Dice, este texto se compara con Mateo 13:45, que dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Significa una persona que busca, no porque se le perdió algo, sino que esa búsqueda es la meta de su vida. No sé si ustedes están entendiendo. Dios quiere que nosotros le busquemos. Y esta palabra busca, buscad, no es una sugerencia. Dios quiere que busquemos su gloria. Impresionante, impresionante. Porque a la medida en que nosotros buscamos más a Cristo, más transformados somos por Él. Y Él dice, búscame. Es como Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Así que Dios, entendiendo que Él es Rey, debemos buscarle con afán. Así que Dios está diciendo, en vez de buscar con afán qué comer, qué vestir, dónde vivir, búscame con afán a mí. Búscame a mí con afán. Que esa misma pasión y esa misma desesperación tú tengas por las cosas de esta vida. Que esa misma desesperación, esa misma pasión tú tengas por buscar mi rostro. Así que, ¿cómo debemos buscarle? Esa búsqueda tiene que ser constante. Ahora, ¿cuándo debemos buscarle? Dice el texto, pero buscad primero su reino. Buscad primero. En otras palabras, busquemos primero a Dios. ¿Por qué? Porque es posible en nuestra vida que nosotros tengamos y digamos, no, yo busco apasionadamente a Dios, pero lo hagamos al final de nuestra vida. Al final de nuestros días. Dios no tan solo quiere que le busquemos apasionadamente, Dios quiere ser la prioridad en nosotros. Por eso Dios desde el Antiguo Testamento le dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es.
Y amarás a Jehová el Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué está diciendo Dios? Yo como rey que soy y que gobierno todas las cosas, yo soy lo primero a quien debes buscar. Yo soy lo primero a quien debes buscar. Así que ya vimos qué debemos buscar o a quién, que es Cristo el Rey. Ya vimos cómo, que es compasión. Ya vimos cuándo, que es lo primero en nuestra vida. Cristo quiere ser lo primero en nuestra vida y es lo primero en nuestra vida. Por eso es que Él dice en Lucas capítulo 14 que aquel que quiera ser mi discípulo tiene que aborrecer a su padre, a su madre, a su hijo, tiene que amar menos. Todo lo que Él ama más tiene que amarlo menos y Cristo tiene que ser amado más. Porque Él quiere que nosotros le demos la prioridad a Él. ¿Qué sucede? Cuando la prioridad de nuestra vida no es Cristo, entonces nosotros vamos a tener puestos unos lentes mundanos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Cristo no es lo primero en nuestra vida y nosotros comenzamos a ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la manera de ver las cosas va a ser la manera en cómo todo el mundo la ve. Si nosotros nos dedicamos a una relación con Cristo de manera prioritaria y apasionada hacia nuestro Rey, y nosotros buscamos su rostro, cuando salgamos al mundo exterior, a través del televisor o el internet, ahora, en este tiempo, vamos a tener los ojos puestos de la soberanía de Dios. Significa que todo lo que ocurra los vamos a ver dentro de esa soberanía del Rey. Por eso Él tiene que ser primero. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener? ¿Qué nosotros tenemos? ¿O qué obtendremos? Que es la cuarta pregunta. Primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán proporcionadas. Todo lo que nosotros necesitamos será proporcionado. Y dice Lucas 12, 31 a 32, que es el pasaje paralelo de este texto. Mira lo que dice. Mas buscad su reino, y estas cosas os serán añadidas. Y después dice el versículo 32, escucha bien. Lucas 12, 32 dice, no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. El Padre decidió darnos el reino. Así que no es un engaño, no es busca y yo veré si me encuentras. No, es búscame a mí y me encontrarás. Y cuando dice el Padre ha decidido daros el reino, ¿sabes qué significa la palabra ha decidido en griego? Significa se complace en darnos el reino. Por eso Cristo dice, aléjate del afán, porque el afanarse es para inconversos, es para los no creyentes. En vez de luchar con el afán, en vez de estar ansioso por el día de mañana, mejor búscame a mí con afán. Búscame a mí porque yo soy el Rey. Búscame a mí con pasión. Búscame a mí como primero en tu vida, Y todas las cosas que necesitas, no lo que tú anhelas o sueñas, sino lo que tú necesitas, Él te lo va a dar. Así que mira cómo es la fórmula. No es busca todo primero. Porque si tú buscas todo lo demás primero, nunca lo alcanzarás. El Señor dice, búscame a mí primero. Y yo soy la fuente como Rey de darte lo que tú necesitas. El único que puede darnos lo que necesitamos es el Rey. Y ese es Jesucristo. Así que todo comienza mirando la grandeza de nuestro Rey. Buscad al Rey. Buscad al Rey. Así comienza todo. Toda nuestra fe, toda nuestra tranquilidad, todo lo que nosotros podamos pensar, comienza a la búsqueda del Rey. Porque el Rey nos dará la fe para sobrellevar cada circunstancia. Cristo es el Rey. Y cuando Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia, Él está diciendo, búscame a mí, porque yo soy el Rey. Y eso traerá como resultado una vida justa, una vida donde te voy a declarar inocente porque voy a perdonar tus pecados, y una vida de santidad
en mi presencia. Así que todo comienza viendo a Cristo como el Rey. Y para terminar, hay unas palabras muy famosas que yo sé que usted ha escuchado muchas veces. Y hace un tiempo atrás el pastor Sujel Michelet lo presentó en una de sus predicaciones. Y yo quiero cerrar esto hoy con esas palabras. Porque Cristo es el Rey, soberano sobre todas las cosas. Pero no tan solo Él es el Rey, Él es nuestro Rey. Él es nuestro Señor. Y dice, estas fueron las últimas palabras del doctor Lockridge, que estaba en una conferencia. Y de manera improvisada, alguien le dijo que si él podía orar. Y estas palabras son importantes porque dice la historia que varios días después él murió. Y cuando él ya mayor, o esta persona le dice, ven y ora por esta conferencia, estas son las palabras que él dice. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y el señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de la fortaleza, Él da fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se complace y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la eterna libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomparable, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él. Y la tumba hoy está vacía porque no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey. Ese es nuestro rey. Recordemos que hoy en Jerusalén hay una tumba vacía y en los cielos hay un trono lleno. El Rey nuestro, el Rey Jesús, es el Rey de todo lo que existe. Así que busquemos a ese Rey con todo nuestro corazón. Busquemos al Rey con pasión. Busquemos al Rey primero, porque a Él solamente la gloria.